Señor y Padre, gracias por este día, Dios, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tu plan para con nosotros es eterno, Señor, porque tú eres digno y tú eres santo, Señor, para siempre, Dios. Te alabo y te bendigo, Padre, recibe honra y gloria, Señor, para siempre, Jesús. Oh Espíritu Santo, te adoramos, glorificamos tu nombre para siempre, Dios. Porque tú eres bueno, Señor, santo eres, Señor. Santo eres, Dios, recibe gloria y honra, Señor, recibe la alabanza, Padre. Oh, te adoramos, Señor. Padre, bendecimos este día, Señor, Padre, porque este día tú lo hiciste, Señor, porque tu misericordia, Señor, está sobre este país, Señor. Dios, tú tomas el control, Señor, en nuestra zona norte, Dios, de este país, Señor. Padre, en la parte de Nicaragua, Señor, en Centroamérica, Dios. Padre, tú tomas el control, Señor, Dios, de estas lluvias, Señor, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu palabra y tu presencia, Señor. Creemos, Dios, que tú eres, Señor, Dios, quien tienes en tu mano, Señor, nuestro país, nuestra vida, Señor. Padre, que lo que acontece, acontece por tu gracia, Señor. Y hoy lo creemos y lo declaramos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos este día, Señor. Preparamos nuestros corazones, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos bendigas, Señor, para que tú nos dirijas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por este día. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendecimos su vida, bendecimos su familia. Y que la palabra que el Señor trae para nuestras vidas hoy sea de bendición. Amén. Hoy podemos ver que el título de la enseñanza se llama Disfraces para lograr vencer. Hoy vamos a hablar de esta palabra y vamos a ir a 2 de Corintios 11 del 14 al 15, por favor. 2 de Corintios 11, 14 y 15. Voy a darle tiempo para que usted pueda buscar en la palabra y usted pueda leer. Amén. Amén. Dice la palabra en 2 de Corintios 11, el 14 dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué tremendo, hermanos. Dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Y podemos ver cómo hoy en día la sociedad ha venido disfrazando eventos, disfrazando cosas para traer pretextos de cómo vivir, de cómo andar. Amén. Ahora la sociedad dice, estos son otros tiempos. Amén. Estos son otros tiempos. Es que en los tiempos de ustedes, es que lo que pasaba en los tiempos de ustedes, pues hoy vamos a caminar por la palabra y vamos a hablar sobre el problema de disfrazar las cosas. Amén. Hoy estaba viendo y estaba tomando en cuenta algo que ahora todo mundo dice, ahora todo mundo hace cartas de amor, cartas a su pareja y le pone con amor a mi tóxica, con amor a mi tóxico, o aquel amigo tóxico, aquella amiga tóxica, aquel familiar tóxico. Y es una forma de decirlo cariñosamente, es que ese tóxico. Qué tremendo, porque yo estudiaba en lo que el internet, lo que el diccionario dice sobre una persona tóxica, dice que es la toxicidad, es algo dañino, lo tóxico daña, atrofia, es la palabra, atrofia ay, Señor, se me fue la palabra,
bueno, atrofia el estómago, atrofia los intestinos. Lo tóxico trae muerte, lo tóxico trae destrucción, lo tóxico arruina lo que está en perfecto estado, dice el diccionario. Amén. Y entonces nosotros como broma, o la sociedad como broma, dice, es que el tóxico, es que la tóxica. ¿Cómo nosotros vamos a tener matrimonios de bendición? ¿Cómo nosotros vamos a tener relaciones de bendición? ¿Cómo vamos a tener amigos de bendición si son personas tóxicas, personas enfermizas, personas dañinas? Amén. Entonces podemos ver cómo Satanás se ha ido disfrazando de ángel de luz, y eso como para ponerle un ejemplo. Amén. Como para poner un ejemplo entre muchos ejemplos, ¿verdad? Ahora son otros tiempos, nosotros no podemos hablar mal, porque si yo a usted le digo algo que está incorrecto, quiere decir que lo estoy juzgando. Si un padre le llama la atención a su hijo, quiere decir que le está quitando derechos. Y empiezan a haber un montón de situaciones que han sido cubiertas, disfrazadas, cosas reales, cosas maldiciones, pecados que han sido tapados para que no se vean. Entonces Satanás ha hecho un pacto con el hombre. O sea, mientras yo no me vea, usted no me saca, ¿verdad? Y eso no es así. Hoy tenemos que entender y volver a los principios de la palabra. Muchas veces la gente dice, es que yo soy cristiano y cuando yo tenía el primer amor, pero es que el primer amor se acaba. Hermanos, el primer amor no tiene por qué acabarse. Nosotros tenemos que volver a ese primer amor y mantenernos en ese primer amor. Amén. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar la autoridad, lo que nos va a dar las puertas abiertas para que nosotros podamos hablar del amor de Cristo, para que nosotros podamos bendecir a otros. Amén. Entonces vamos a ir a otro versículo en Santiago 1:17, por favor. Vamos a ir a Santiago 1:17. Hoy espero no tardar mucho con la palabra, porque vamos a hacer la Santa Cena y vamos a orar. Entonces vamos a tratar de hacer corta la enseñanza. No se los prometo, pero voy a tratar. Dice Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Amén. ¿De dónde viene toda dádiva y todo don perfecto? Dice, de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. ¿Quién es Dios? Dice la palabra, Dios es el Padre de luces. ¿Qué hace la luz? Alumbrar las tinieblas. ¿Qué hace la luz? Sacar a revelación lo que estaba oculto. Amén. Entonces, nosotros tenemos que empezar a caminar como hijos de Dios, hablando las cosas tal y como son. Amén. Para comenzar, hermanos, tenemos que empezar a estar atentos de la palabra de Dios, de lo que Dios habla, de lo que Dios dice. Hoy por hoy se dice, es que cometió un error. Es que aquella persona cometió un error. Es que aquella persona está en error. Alguien decía un día de estos, es que si esa persona tiene mucho tiempo de estar viviendo en unión libre con esta otra, ya son matrimonio. Déjeme decirle, no lo son, están en pecado. La palabra nos enseña, están en pecado. 30 años de unión libre, 40 años de unión libre es pecado. Amén. Y tenemos que empezar a llamar las cosas tal y como son. Ya no tenemos que decir, es que cometí un error. La gente llega a pedirle a uno consejería y le dice, ve hermana, es que cometí un error. No cometiste un error. Cometiste un pecado. Amén. El error es cuando nosotros permitimos que la tentación nos llame la atención. Ese es un error.
Cuando nosotros empezamos a acariciar la tentación, cuando nosotros empezamos a darle rienda suelta a los pensamientos que vienen a nuestra mente negativos, ese es un error. Ahí estamos cometiendo un error. Cuando nosotros abrimos puertas, cuando nosotros nos acercamos al pecado, cuando nosotros somos copartícipes del pecado, eso se llama error. ¿Por qué? Porque no es pecado, no hemos pecado. La palabra dice que Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Entonces, cuando una tentación viene a nuestra vida, no es pecado. Amén. La tentación va a venir, siempre va a venir. Pero nosotros no podemos darle rienda suelta a esa tentación. Nosotros no podemos acercarnos a esa tentación. Como yo les he dicho muchas veces, José de Egipto, él no pecó. Él no pecó con la esposa de Potifar. Él no pecó, pero se acercó tanto a la tentación. Se acercó tanto a la tentación que ella pudo, dice la palabra, tomarlo de sus ropas y quitárselas. Y él corrió y ella quedó con la prueba para hablar y mentir acerca de él, que él había pecado. Amén. ¿José cometió un pecado? No, cometió un error. Cometió un error acercándose a la tentación. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, cuando yo llamo tentación al pecado, cuando yo llamo error al pecado, el pecado que Dios perdona es el pecado del cual nosotros nos arrepentimos, el cual nosotros confesamos, el cual nosotros pedimos perdón, confesamos delante de Dios y nos apartamos de él. Ese es el pecado que Dios perdona. Por eso es que nosotros tenemos que llamar las cosas como son. Porque usted me dirá, hey pastora, pero es que usted lo que quiere es que todo el mundo ande divulgando su vida. No, no tiene que divulgarla a todo el mundo. Tiene que hablarle al Señor y tiene que decirle, Dios, estoy en pecado. Tengo que reconocer mi condición, tengo que reconocer mi situación actual para yo poder arrepentirme. Yo no me puedo arrepentir de algo que está bien. Amén. Si yo creo que yo estoy actuando bien, yo no tengo por qué arrepentirme, ¿cierto? Entonces yo tengo que evidenciar y tengo que saber que estoy mal para poder ordenarme en Dios. Ese es el pecado que Dios perdona. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona, hermanos? ¿Cuál es ese pecado? Ese pecado se llama la concupiscencia. Amén. El pecado de concupiscencia es el que yo hago sabiendo que es pecado y me da la gana hacerlo. Y no me aparto y no tengo remordimiento. Y ahora se usa la palabra, no me importa lo que los demás digan. Mi vida es mi vida y yo vivo mi vida y no me importa lo que los demás piensen. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios es el Padre de luces y más adelante vamos a estudiar cuál es nuestra posición como hijos del Padre de luces. Entonces, sí es importante que nosotros nos paremos en la brecha. Sí es importante que nosotros entendamos cuál es el pecado y cuál es la consecuencia del pecado. Amén. Entonces, yo tengo que saber que el pecado que Dios no perdona es el pecado de concupiscencia. Es cuando yo me paro, cuando yo tomo un espíritu de rebeldía y digo, a mí no me importa lo que la gente diga, yo no tengo que ser ejemplo de nadie, esto es lo que yo voy a hacer. Amén. Ahora la gente dice, bueno, Dios conoce la condición de mi corazón. Dios conoce lo que yo siento, Dios conoce cuánto yo lo amo. Y hemos entrado en un estado, o el mundo, porque yo no me voy a meter en ese paquete y que Dios me guarde de eso, ¿verdad?
el mundo ha entrado en un estado de novelas. Le digo yo a este estado, un estado de novela. Es que ahorita estoy en pecado, pero yo sé que a la larga Dios me va a dar la oportunidad de ordenar mi vida. Es que yo sé que mis hijos ahora están mal, pero yo sé que en una que va y una que viene, Dios les ordena. Amén. Entonces son mentiras del diablo, son disfraces, hermanos, que el diablo trae a nuestra vida. Es que yo no puedo predicar de esta manera en la iglesia, yo no puedo hablar contra aquel y aquel otro pecado, porque las personas se van a sentir mal y se van a ir de la iglesia. No, hermanos, al revés. Yo tengo que confrontar, dice la palabra, a las personas de pecado y de juicio. Yo tengo que confrontarlos. Un día de estos me llegaba un dibujito de estos que salen en Facebook y venía una oveja vestida de colores, pintada de colores. Y ella le decía a Dios, yo no fue que me aparté, fue que me dijeron que yo no era parte. Y Dios le dice, y Dios la limpia, la trasquila, ¿verdad? Y le dice, pero yo puedo limpiarte. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que entender. Yo no voy a desechar a la gente. Yo no puedo desechar a la persona, pero esa persona tiene que estar sabida que su condición de pecado la va a llevar a perder la gracia de Dios. Y no porque yo lo digo, sino porque lo dice la palabra. Amén. Entonces, tenemos que volver al evangelio, hermanos. Tenemos que volver a hablar el evangelio tal y como es. Ya no podemos seguir tapando, ya no podemos seguir mintiéndole a la gente. ¿Por qué? Porque si no es por nosotros, las personas no van a saber la verdad del evangelio. Amén. Entonces tenemos que hablar, tenemos que decirle a las personas, tenemos que hablar la verdad del evangelio. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, vamos a ir a la palabra, a 2 de Corintios 4. Amén. 2 de Corintios 4, del 1 al 6. Y aquí les voy a explicar cuál es la urgencia de que nosotros hablemos con la verdad. 2 de Corintios 4, 1. Amén. Dice la palabra en 2 de Corintios 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Vean qué tremendo esta palabra. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Tampoco yo estoy hablando que vamos a ir a juzgar a todo mundo y que vamos a ir con la prepotencia de que yo soy superior, yo ya vencí al mundo, no, porque mientras estemos en el mundo todos somos propensos a caer, ¿verdad? Tenemos que guardar nuestra propia vida para guardar también la vida de otros, ¿verdad? Que esto quede claro como lo dice la palabra. Dice, no desmayemos, amén, no desmayemos. Dice el 2, antes bien renunciemos al oculto y vergonzoso. No andemos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Voy a detenerme un momentito ahí. Dice el Dios, en los cuales el Dios de este siglo. Podemos ver, y por eso es necesario que usted tenga la palabra en la mano, ¿verdad? Porque ahí vemos que dice el Dios de este siglo, el Dios lo dice en minúscula. Cada vez que usted vea escrito Dios en minúscula, se trata de Satanás.
¿verdad? Entonces, ¿quién cegó el entendimiento? Lo cegó Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, de los que no son hijos, de los que no creen, de los que no han recibido al Señor, de los que quizás oyen la palabra, porque si son incrédulos es porque conocen la palabra pero no la creen, ¿verdad? Entonces dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Satanás cegó a los incrédulos, Satanás cegó al mundo, Satanás ciega a los que están allá afuera, por eso ellos no entienden la palabra, por eso ellos siempre van a hablar cosas negativas, por eso ellos siempre van a ver lo negativo. Hoy estaba leyendo en Facebook y estaba una persona muy molesta porque dijeron que iban a haber fuertes lluvias y que iban a haber fuertes destrozos y que iba a haber mucha cosa negativa y que iba a destruir casi todo el país y no pasó nada. Entonces dice que exageran solamente para que los religiosos crean que Dios hizo algo. Hermanos, vean qué tremenda la incredulidad y la ceguera espiritual que Satanás pone en las personas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si algo tiene Dios es que ha guardado nuestro país. Y algo tiene Dios y es que ha guardado nuestras vidas. Y si algo tiene Dios es que ha tenido misericordia por este mundo. Amén. Entonces, no es que se exageró. Es que si no pasó lo que tenía que pasar, fue porque la misericordia de Dios nuevamente está sobre nosotros. Amén. Porque ahorita está pasando una tormenta, pero ¿sabe qué? Está pasando la mano de Dios, está pasando la cobertura del Padre sobre nuestra vida, sobre nuestro techo, amén, y nos está guardando. No fue que los meteorólogos se equivocaron, es que Dios tiene misericordia una y otra vez sobre nosotros, amén. Entonces dice el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros como vuestros siervos por amor de que Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice esta parte, porque es Él quien resplandeció en nuestros corazones. Amén. Entonces nosotros, como les decía anteriormente, si Él es la luz del mundo, nosotros somos las lumbreras, nosotros somos las lámparas por donde Él tiene que alumbrar al mundo. Amén. No, Dios no alumbra a través del sol. El sol lo puso ahí como una lumbrera para que nos alumbre el día. Dios alumbra a través de sus hijos. Amén. Entonces, cuando sus hijos comienzan a hablar negativamente, cuando sus hijos comienzan a hablar que vea aquel desgraciado, que vea aquel tal, que vea aquel otro, que vea, y empieza a hablar negativamente, y empieza a hablar que el país se está hundiendo, y empieza a hablar que la maldición, y que empieza a hablar que ojalá que venga esa cosa y que destruya el país, y comienza a hablar negativo, quiere decir que ese cristiano entró en un estado donde Satanás le está cubriendo, le está cegando y no le permite ver la luz de Cristo. Amén. Se está volviendo un incrédulo. Una cosa es un impío, una cosa es un inconverso y otra cosa es un incrédulo. Amén. Nosotros como hijos de Dios no podemos permitir caer en la incredulidad, porque hoy por hoy hay muchos hijos de Dios que son hijos de Dios, que son redimidos, que son salvos, sí, pero son incrédulos.
porque no creen lo que Dios tiene para ellos, porque no creen las buenas nuevas del Evangelio, porque no creen que Dios los puede bendecir, porque no creen que Dios puede redimir y salvar nuestro mundo, nuestra vida. Amén. Entonces, el ser incrédulo no nos hace impíos, solamente nos hace ser malos cristianos. Nos hace ser cristianos incorrectos. Amén. Entonces dice que el Dios de este mundo, que es Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos. Entonces comenzamos a pensar como piensan los que no tienen a Cristo. Amén. Tenemos que cortar esa incredulidad en el pueblo de Dios, hermanos. Es hora de que cortemos esa incredulidad. Es que cómo Dios te va a dar si no tienes cómo. Es que Dios cómo te va a bendecir. Es que Dios cómo va a hacer. Es que Dios cómo va a bendecir Costa Rica si está tan mal. Dios cómo va a bendecir Estados Unidos si está tan mal. Es que mira cómo está Guatemala, Salvador, Honduras. Y empezamos a tirar tierra. Escuché cristianos, hermanos, orando para que esta tormenta se dirigiera hacia Nicaragua y hacia aquellos países y que Dios guardara Costa Rica. ¿Usted cree que eso es una oración de bendición? Cuando yo estoy declarando la maldición que no quiero para mi país, la estoy declarando para otros países. Estos son incrédulos, personas que no creen que Dios puede tomar esta tormenta y levantarla en sus manos y pasarla por encima o simplemente deshacerla. Amén. Tenemos que cortar la incredulidad. Es tiempo. Póngase las manos en su cabeza y diga: Señor, comienza por mí, corta la incredulidad en mi vida, porque el Dios de este mundo no me va a cegar más. El Dios de este mundo no va a hacer que yo hable más cosas negativas. Amén, porque dice la palabra que el pueblo de Dios, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, aleluya, dice: antes bien, renunciemos a lo oculto y a lo vergonzoso. Aleluya. Es tiempo, hermanos, de que cortemos esa incredulidad y que usted se pare en la brecha y usted diga: yo soy esa lámpara como las lámparas solares. Usted ha visto que las lámparas solares no tienen cables, las lámparas solares no tienen nada, las lámparas solares se alimentan del sol y en el día se alimentan del sol, y usted en el día usted las toca y usted dice: esto no sirve para nada, esto no tiene dónde prenderla, esto no sirve, no tira luz, no da luz, no da nada. Pero cuando llega la noche, hermanos, esas lámparas prenden, porque se alimentaron del sol, y cuando la noche llega, esa lámpara da la luz que se necesita. Ahora, usted y yo necesitamos pararnos frente al sol, frente al Padre de luces, dice la palabra. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que estar abajo del Padre de luces, para que ese Padre de luces nos empiece a llenar de energía, nos empiece a llenar de sus ondas, de su espíritu, de su mover, nos empiece a llenar. Y cuando la gente nos vea y quizás digan: este no sirve para nada, este con sus chichas no va a llegar a ninguna parte, este solo se enoja y no hace nada. Como decimos en Costa Rica, algunos dicen: este es un gallo en saco, solo grita y aletea y no hace nada. Pero cuando llega la noche, hermanos, cuando llegan estas noches, cuando llegan estas tormentas, ¿sabe? Es cuando nosotros alumbramos, cuando la luz de Cristo sale y alumbra y desciende. ¿Y sabe qué pasa cuando llega la luz? La tiniebla se va.
La tiniebla se va, la tiniebla no aguanta la luz, hermano, no la puede aguantar. No puede pelear contra la luz. Quizás usted en este momento en su vida usted vea y usted diga, estas tinieblas nadie las quita. Yo me siento cerrado, yo me siento atado, yo me siento solo. Yo siento que no hay salida en mi vida. Y esa oscuridad te está inundando. Esa oscuridad te está tapando. Esa oscuridad te rodea. Pero solo falta algo. Solo falta una activación. Solo falta una activación de esa luz, hermanos. Solo falta una activación de esa luz para que la tiniebla se vaya, para que la tiniebla se disipe. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Vamos a ir al último versículo. No, perdón, voy a hablar 2 versículos más. Vamos a ir a Primera de Juan 1:5. Amén. Primera de Juan 1:5. Amén. Dice la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién Él? Del Padre de luces. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Vea qué pasaje más corto y más conciso. Si usted se aprende este pasaje, hermano, no tiene que aprenderse toda la Biblia de tapa en tapa. Estos mensajes, estos versículos cortos, estas espadas, ¿sabe? Estas dagas, digo yo, porque hay espadas de doble filo, pero estos son como dagas que llegan y penetran directo en el alma y en el corazón de los incrédulos. Amén. Dice, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Aleluya, no hay tinieblas. Dios no te va a dar algo que esté oculto. Dios no va a permitir algo que esté oculto. Lo que Dios habló hace años, lo que Dios reveló hace 40 años atrás, es la misma verdad que revela hoy. Lo que se ha desatado es el pecado. Lo que se ha abierto al mundo es el pecado. Lo que ha salido del closet es el pecado. Pero las verdades de Dios siguen intactas. Las verdades de Dios siguen intactas. No podemos consentir el pecado, no podemos consentir la maldición, no podemos consentir lo que está mal. No podemos tomar la palabra y querer tapar con un versículo una verdad. Hay cosas que no son relevantes. Hay cosas, tenemos que aprender a pedirle al Señor revelación. Y por esto, y voy a tomar, ahora el Señor me trae a memoria otro disfraz que Satanás ha traído, y este quizás sea el más fuerte de todos, el más peligroso. Y es: mi relación es con Dios y yo no me tengo que congregar en una iglesia. Mi relación es con Dios y Dios me enseña a mí. ¿Sabe, hermano? Esto es una gran mentira. Usted tiene que aprender del Evangelio. Usted tiene que aprender de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay versículos en la palabra que son históricos. Hay versículos en la palabra que hablan de regiones, de costumbres, de costumbres de Israel, de costumbres que no son relevantes para la salvación. Amén. Entonces, estas costumbres son en los tiempos antiguos o en la región hebrea. Pero son costumbres, pero hay principios. Usted tiene que aprender a separar entre costumbres y principios. Amén. Hay principios que hasta el día de hoy no van a cambiar. Y cuando Jesucristo venga en las nubes, esos principios van a estar intactos. Amén. Van a estar intactos. Porque son principios del Evangelio, son palabras.
Amén. Entonces, como les dije antes, la idea no es lastimar a las personas. La idea es que la luz de Cristo pueda iluminar esa ceguera espiritual que dice la palabra que Satanás ha puesto para que ellos no puedan ver el evangelio, para que ellos no puedan entender el evangelio, para que ellos no puedan entender la voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona, para que usted me entienda, cuando una persona se está levantando en Dios, cuando una persona está buscando el conocimiento de la palabra, cuando una persona está buscando la revelación de Dios, entonces Satanás viene y cambia la revelación, cambia el orden divino por costumbres de la época o por costumbres de la región, para traer un pretexto y cerrar la bendición que se está recibiendo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo necesito que usted me entienda esta noche lo que yo le estoy diciendo. Amén. Hay cosas que no son relevantes. Hay personas que hablan, pero es que como si dicen que la mujer no predique, eso dice la Biblia, entonces está mal predicar. ¿Qué quiere hacer Satanás? Cegarte para que tú no escuches la palabra. Porque si tú buscas en la palabra, ahí hubieron sacerdotisas, hubieron profetisas, hubieron mujeres que levantaron el evangelio y que hablaron las buenas nuevas del evangelio. Pero Satanás te va a sacar un texto, de un texto va a sacarte un contexto para que tú puedas poner un pretexto y dejar de escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, hay cosas que no son importantes. Hay cosas que no son importantes, pero hay cosas que marcan nuestra vida. Amén. Hay cosas que nos marcan. Hay cosas en las que la Biblia es puntual. Cuando dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que tenemos que guardar el templo del Espíritu Santo, está hablando de nuestro cuerpo natural. Tenemos que ser testimonio, tenemos que ser libros abiertos para que las personas puedan ver la diferencia entre un impío y un cristiano. Eso es una verdad en Dios. Yo quiero que usted me esté entendiendo. Una cosa es el pecado, otra cosa es la tentación y otra cosa es la costumbre. Amén. Hay costumbres que nosotros no podemos traer a las regiones más afuera de Israel, para que usted me entienda. O sea, hay costumbres que son de Israel. Pero eso no tiene que tocarnos a nosotros para poner pretextos sobre el pecado. Amén. Bueno, vamos a ir al versículo de Segunda de Crónicas 7:14. Aquí voy a terminar, voy a ir concluyendo en Segunda de Crónicas 7:14. Yo quiero que usted me entienda, hermano. Yo quiero que usted entienda que hay cosas que Satanás va a usar en la palabra. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, y podemos verlo, Satanás le decía, escrito está. Escrito está. Entonces, Satanás tomaba una verdad a medias para traer confusión en Jesús, para traer tentación a Jesús. Las verdades a medias no nos funcionan. Las verdades a medias no nos sirven, hermanos. Tenemos que buscar la profundidad y la revelación de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Ok, al principio le hablaba de los impíos. La gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene entendimiento, la gente que no conoce la profundidad de la palabra. Después le hablaba de los incrédulos, de las personas que tienen incredulidad de cualquier cosa, que ordenan a la conveniencia a la palabra, de los que no creen que Dios puede hacer las cosas en plenitud. O sea, Dios me puede bendecir con lo que yo tengo en mi alacena, pero no me puede bendecir llenando mi alacena donde no hay nada. Esos son los incrédulos. Los incrédulos son limitados. Los incrédulos piensan, si yo estoy en este trabajo, Dios me bendice, pero Dios no me puede dar un trabajo aún de más bendición. Amén. Esos son los incrédulos, los que ponen límites, los que limitan. Bueno, Dios, esta tormenta tú la puedes correr para otros países, pero no la puedes quitar del todo, ¿verdad? Esos son los incrédulos. Pero ahora yo voy a terminar con este versículo, yo voy a terminar hablándole a los cristianos. Hablándole a usted que es un hijo de Dios, hablándole a usted que ha declarado la palabra y que usted dice y que anda diciendo en la calle, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Dice la palabra del Señor, hermanos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, no dice la palabra que si mi pueblo ora y me pide misericordia, no dice la palabra que si mi pueblo anda cometiendo errores y ora, no, dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro. Pero hay algo más, que es lo que muchas veces nosotros no creemos. Y nosotros decimos, es que yo soy cristiano y yo nada más le digo, Señor, guárdame, cúbreme y ya no peco. Y si peco, pues de ahí el Señor tiene misericordia y ahí en algún momento Él me va a salvar para que yo me vaya con Él. No, dice la palabra, si buscare mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos. Y se convirtieran de sus malos caminos. Amén. ¿Cómo? ¿El pueblo de Dios anda en malos caminos? Sí, muchas veces el pueblo de Dios anda en malos caminos. Hermanos, solamente el no caminar buscando a la palabra, el no caminar en adoración, el no caminar en rectitud para Dios. Esos son malos caminos. No es necesario que el pueblo de Dios haga pecados capitales como son conocidos para que sean pecados. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y de eso está hablando del pueblo de Dios. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Punto y aparte. Usted me dirá, yo no estoy pecando, simplemente no me congrego, simplemente no leo la palabra, simplemente no oro, simplemente no ayuno, simplemente no diezmo, simplemente, ahí llevo la vida, pero yo llevo la vida en paz, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato. No, es que esos no son solo pecados. El pueblo de Dios que no le honra, el pueblo de Dios que no camina en rectitud, el pueblo de Dios que no se acerca a Dios día a día, el pueblo de Dios que no se para en la brecha cuando tiene que pararse en la brecha y ser esa lumbrera que Dios necesita que alumbre, eso le es pecado. Eso está en contra del plan de Dios. Dice, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Y nosotros
no podemos caer en ese juego. Nosotros no podemos caer en ese rol de perder el norte, hermanos. No podemos perder el rol de perder la palabra de Dios. Es que si mis papás me fallan, yo me enojo con Dios. Es que si me va mal en el estudio, yo me enojo con Dios. Es que si me echan del trabajo, yo me enojo con Dios. Es que si me asaltan, yo me enojo con Dios. Todo es cuestión de oportunidad para alejarnos de Dios. Cualquier cosa es pretexto para enojarnos con Dios. Pero cuando Dios necesita nuestra lealtad y nuestra fidelidad, ¿a dónde estamos nosotros? Yo concluyo con un recuerdo que tengo de mi hermana, que ya partió a la presencia del Señor. Yo recuerdo una vez que yo estaba en la iglesia y llegó un predicador y comenzó a hablar de que era tiempo de que nosotros le reclamáramos a Dios por esas promesas que Él nos había hecho y que no había cumplido. Y es tiempo de que usted le reclame a Dios porque Dios dijo que le iba a dar y Él no se lo ha dado. Entonces, hermanos, páresen, decía Él. Párese y dígale a Dios: Dios, ¿dónde están mis promesas? Yo necesito que tú me cumplas, yo necesito que tú me respondas. Y yo me empoderé con esa palabra. Y yo me fui para la casa tan brava con Dios porque Dios no me había contestado lo que me había prometido. Y yo llegué a la casa, ¿verdad? Y mi hermana ella estaba enferma, ella ya no podía ir a la iglesia. Ella siempre me preguntaba: ¿y cómo te fue en la iglesia? ¿Qué hablaron? ¿Qué dijeron? Y yo vine y yo le dije: ¿sabe qué? Dijeron esto y esto. Y tienen razón, porque vea, Dios a mí no me ha cumplido. Y yo he trabajado, y yo he sido fiel, y yo le he dado. Y yo empecé a echarme flores. Y yo soy más fiel que Dios. Y yo soy más leal que Dios. Y mi hermana, simplemente yo le decía a ella andaba como un alfiler espiritual, ¿verdad? Y ella nada más se voltea y me dice: y usted tiene autoridad espiritual para reclamarle a Dios por lo que Él no le ha dado. Ella me dijo: usted ya leyó las letras pequeñas, donde dice que usted tiene que ser fiel, donde dice que usted tiene que esto, donde dice esto y donde dice... Y ella tomó ese alfiler espiritual y lo clavó en mi ego inflado. Y yo me desinflé. Y yo dije: Dios, ¿qué tal? Si fui yo la que no fui leal. Si fui yo la que no hice mi parte, si fui yo la que no luché, si fui yo la que no me paré en la brecha, si fui yo la que no he sido testimonio. Si se humillare mi pueblo. Leamos entre líneas este versículo. Si se humillare mi pueblo. Si se convirtiera mi pueblo, si me invocare mi pueblo, si orara mi pueblo, si me oiré, si mi pueblo me oyera. Leemos entre versículos. Sí, qué lindo, dice que Dios me va a sanar. Y que Dios me va a perdonar y que Dios va a sanar mi tierra. Entonces, ¿por qué está pasando esto si Dios dijo que me iba a sanar mi tierra? ¿Por qué? Porque no hay un pueblo humillado. Porque no hay un pueblo que esté quitándole el disfraz a Satanás y que se esté parando en la brecha, aun cuando caiga mal, aun cuando lo aparten, aun cuando nadie quiere invitarlo a salir. Ese pueblo. Hay gente que me dice: no, es que yo fui al bar con mis amigos, porque de ahí
para no sentirme mal, para que no me rechacen. A usted no le importa si por amor a Dios y por lealtad a Dios a usted lo rechaza el mundo, porque Dios le va a dar un galardón mayor, porque Dios te va a bendecir aún más, porque la vida eterna está preparada para ti. Porque si en este mundo nadie te habla, dice la palabra que iba caminando los varones de Dios por el desierto, y cuando vieron se unieron a ellos 2 ángeles. Si tú estás en el desierto y tú estás solo, tú estás sola, porque no hay amigos, porque no hay compañeros, porque todo el mundo te dejó solo por causa de hablar el evangelio tal y como es, por causa de quitarle el disfraz a Satanás, sabe, Dios va a enviar ángeles que caminen contigo. Dios te va a cubrir, Dios te va a bendecir, Dios te va a honrar. Pero sabe, no dejes la palabra por el mundo. No permitas que la incredulidad te envuelva. No permitas que el mundo te envuelva. No permitas que la seducción del mundo y que la tentación del mundo te envuelva de tal manera que cuando tú te des cuenta estás siendo copartícipe con el pecado. Estás siendo amigo del pecado. Amén. Es tiempo de que te pares y que abraces a tus familiares y que tú les digas, sabes, yo te amo. Yo recuerdo una vez hace muchos años cuando yo cometí un pecado estando joven, comenzando en el evangelio. Y cuando yo me arrepentí, yo recuerdo cuando yo vine y yo le dije, Dios, nada más necesito que me perdones. Y yo pude sentir el abrazo del Padre. Yo pude sentir el perdón del Padre. Pero sabe, después de que Dios me abrazó, después de que Dios me dijo, sí, hija, te perdono, hija, te amo, literalmente yo pude sentir cómo sus brazos me tomaron de aquí y me separaron de Él. Y me dijo, el Padre que ama, disciplina. Y tú cometiste un pecado y ahora tienes que tener una consecuencia. Yo voy a estar contigo, yo te voy a guardar, yo voy a acuerparte. Pero tú tienes que pasar este proceso. Aleluya. ¿Sabes? Tenemos que pasar un proceso de arrepentimiento. Tenemos que pasar un proceso de cambio. Pero tenemos que saber que el Padre siempre va a estar allí. Tenemos que entender que el amor del Padre siempre va a estar ahí. Pero la palabra dice que si tu Padre te ama, Él te va a disciplinar para que no vuelvas a repetir la lección. Amén. Yo quiero que tú tomes este tiempo y te pongas de pie y te prepares, porque hoy es un día de pacto con Dios. Pero es un pacto diferente. Esta cena es diferente. Esta cena no es la santa cena de todos los meses que hacemos para pactar nosotros con Dios. Hoy vamos a tomar estos 3 puntos que tocamos. Hoy tú te vas a parar en la brecha primeramente y te vas a humillar delante de Dios. Y te vas a humillar delante del Padre y le vas a decir, Señor, aquí estoy. Mira tu corazón, nadie más conoce tu vida que Dios y que tú mismo. Y dile, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. He hecho lo malo delante de Dios. Y necesito que tú me limpies. Padre, he pecado dejando de orar. He pecado quitando de mí la importancia a la salvación. He pecado ignorando la maldad del mundo.
He pecado hablando negativo sobre lo que está ocurriendo y metiendo más basura al mundo. Dígale al Señor: Señor, he pecado porque he sabido hacer lo bueno y no lo he hecho, porque me he apartado de ti, porque he apartado mi corazón de ti. Empiezo a orar, te estoy ministrando, ya no estoy predicando. Estoy ministrando tu vida. Ministrate delante del Señor, ministrate. No hay que poner una alabanza para que Dios te ministre, ministrate. Es tu tiempo con Dios. Mira cómo tú estás. Dile: Señor, perdóname porque he endurecido mi corazón. He endurecido el pacto que tenía contigo, lo he endurecido y lo he botado, lo he echado a un lado. Saca, es tiempo de que tú saques. Tú no puedes pararte en la brecha y tú no puedes ser luz para otros. Si tu lumbrera está, si tu foco espiritual está quemado, está fundido. Quizás tú digas: estoy tan cansado, estoy tan cansada de ver que Dios promete y promete y promete y no cumple. Pues mira ahora a ver cuáles son esas entrelíneas que no habías leído y que estabas omitiendo. ¿No te has levantado como varón valiente? ¿No has creído? ¿Estás en esa etapa de incredulidad? ¿Estás cansado? ¿O estás harto de luchar? ¿Cómo está tu corazón? ¿Quién está ocupando el corazón de Dios? ¿Quién está ocupando el primer lugar en tu vida? Dile: Señor, te entrego. Empieza a entregarle al Señor, empieza a entregarle tu vida. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. El pueblo lo invoca para muchas cosas, pero hoy es día. Y en esta primera etapa lo vamos a invocar para que sane nuestro corazón. La primera tierra que Dios tiene que sanar es esta. Esta es la primera tierra, nuestra vida, nuestro campo. Es lo primero que Dios tiene que sanar, que Dios tiene que liberar. Comienza a tener un pacto con Dios, comienza a caminar delante de Dios, comienza a honrar a Dios. Dile: Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? Estoy siendo luz para otros, estoy siendo testimonio para otros. ¿Cómo está mi corazón? Dígale: Señor, aquí estoy invocando, te estoy orando. Padre, pero necesito que sanes cualquier pecado, cualquier camino incorrecto que he llevado. Dios, tú conoces mi caminar, tú conoces a dónde he ido, tú conoces qué he hecho. Y no estoy hablando de caminos naturales, estoy hablando de caminos espirituales. Dile: Señor, ¿hasta dónde he caminado incorrectamente, Dios? ¿Qué he hecho incorrectamente, Dios? ¿Qué he hecho mal? Ordena mi caminar, Señor, enséñame. Señor, enséñame. Empiece a quitarle el disfraz a Satanás, empiece a quitar el disfraz, ese disfraz que Satanás tiene. Es que yo soy una persona tóxica. Es que yo soy una persona amargada. Es que yo soy una persona que no me importa nada. Comience a quitar esos disfraces que Satanás ha puesto en tu vida por tantos años. Es que yo no puedo hablar. Es que yo no puedo expresarme.
Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no sirvo. Se hace faro y empiece a cambiar esas luces. Yo puedo ver y te digo se hace faro porque yo estoy viendo, el Señor me está mostrando un faro. Y usted ha visto que los faros tienen muchas ventanas. Y el Señor me dice cada ventana tiene una luz. Y si una de esas luces falla, puede haber un accidente grave en el océano. Y el Señor me dice, mi pueblo puede tener muchas luces prendidas, pero hay unas luces que están apagadas. O hay unas luces que se han bajado de intensidad. Y eso ha desanimado a mi pueblo. Eso tiene a mi pueblo con dolor, tiene a mi pueblo con temor, tiene a mi pueblo con angustia. Es tiempo, dice el Señor, es tiempo de que ordenes tu vida. Es tiempo de que cambies de actitud. Es tiempo de que sanes tu espíritu, dice el Señor. Comienza a sanarte, comienza a sanarte, comienza a levantar tu corazón. Dile, Señor, aquí estoy, Señor, cámbiame. Señor, cámbiame, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, Padre, en mi vida. Señor, haz un cambio en mi corazón. Haz un cambio radical en mi corazón. Yo le voy a dar a usted un tiempo. Yo le voy a dar a usted un tiempo para que usted hable, para que usted empiece a quitarle esa máscara a Satanás, que usted empiece a quitar, y si son máscaras pintadas, quíteselas. Dígale, Señor, ya no más, ya no quiero esto más en mi vida. Dígale, Señor, rindo mi corazón a ti. Toma este tiempo para Dios y para ti. Dile, Señor, aquí estoy. Rindo mi corazón a ti, rindo mi corazón en tu altar, Señor. En el nombre de mi Jesús. corazón sobre tu altar, Señor, rindo mi vida. Sí, Señor. Sin nada que ocultar, sin nada más que dar, rindo mi vida. Rindo mi corazón. Sí, Señor. Sobre tu altar, Señor, rindo mi vida. Sin nada que ocultar, sin nada más que dar, rindo mi vida. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Sí, Señor. Vuelve tu rostro a mí. Muéstrame sublime gracia. Rindo hoy mi corazón. Sí, Señor, aleluya. Rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Rendimos nuestra vida completa y total a ti, Señor, para que tú hagas, Señor. Padre, llena nuestra vida, llena nuestro ser, Señor. Padre, y hoy nos preparamos, Señor, para tomar esta cena del Señor en recordatorio, Dios, de que tú diste tu vida, Señor, por nosotros, Señor. Padre, de que tu redención, Señor, viene sobre nuestro país, viene sobre nuestra vida, sobre nuestro entorno, Señor. Viene sobre Centroamérica, Señor, sobre Norteamérica, Suramérica, Señor. Padre, sobre el último rincón del mundo, Señor. Padre, tú hiciste esta tierra redonda, Señor, Padre, para demostrar que tú no tienes límites, Señor. Padre, tú no tienes límites y tu gloria, Señor, se rodea, Señor. Se rodea, Padre, alrededor, Señor, del mundo, Padre.
Envuelve, Señor, envuelve, Padre, estas naciones, Señor, que ahora, Señor, así, Señor, como pasa un tornado que viene de ti, Señor, porque tú lo formaste, Señor. Padre, pero tú le hablaste y tú le marcas, Señor, y tú lo detienes, Señor. Y tú lo levantas y tú guardas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ahora venimos delante de ti antes, Señor, de orar, Señor, antes de entregar nuestra tierra y pedirte, Señor, que sanes nuestra tierra, Señor. Padre, venimos tomando, Señor Dios, esta cena, recordando, Señor, tu pacto, Dios, con nosotros, Señor. Padre, venimos recordando el pacto, Dios, que tú hiciste con nuestra vida, Señor. Padre, y lo tomamos en nuestra mano, Señor, porque dice la palabra, Señor, en 1 Corintios, Señor. Dice, porque yo recibí del Señor, dijo Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Recordemos, hermanos, que la cena del Señor no es solamente para los redimidos. La cena del Señor no es solamente para los hijos, sino es para el pueblo, para que recordemos. Jesús dijo que es para que recordáramos su misericordia. ¿Y quién más que los perdidos tienen que recordar esta misericordia? Amén. Así que vamos a tomar en este momento el pan y le vamos a decir, Señor, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú fuiste partido, Señor, tu cuerpo fue partido por nosotros, Señor. Padre, tú te hiciste pecado, Señor, donde no había pecado, Señor. Tú te hiciste pecado por nosotros, Dios. Padre, tú te hiciste pecado por el mundo, Señor Dios. Padre, tú sanas y tú redimes, Señor, ahora, Señor Dios. Tú redimes el mundo, tú redimes, Señor, ahora, Padre. Oh Dios, el pecado del mundo, Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora tomamos el pan en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Podemos comer el pan, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Rendimos nuestro corazón a ti, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor. Oh, Espíritu de Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre. Dice la palabra, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a tomar esta copa y vamos a declarar en el nombre de Jesús que así como este vino que simboliza la sangre de Cristo corre por nuestro cuerpo, entra a nuestro cuerpo así. Espiritualmente, la sangre de Cristo corre por nuestras venas, corre por nuestro país en el nombre de Jesús. Que la herencia del Padre, que la redención del Padre viene sobre este país, aleluya, sobre este entorno. Declare la palabra sobre su país, declare la palabra sobre el lugar donde usted se encuentra, aleluya, y declare, esta bendición es para mí. Sabe, la bendición no es para uno, la bendición es para el que la toma. Diga, yo arrebato esta palabra, yo arrebato esta bendición, aleluya, y esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario me hace
hace hijo. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario me hace hija y me hace coheredera con la sangre de Cristo. Me hace coheredero de la gracia del Padre. Aleluya. Digan el nombre de Jesús. Yo declaro que yo soy hijo. Yo declaro y confirmo mi paternidad, confirmo la paternidad de Dios para mi vida, confirmo la cobertura de Dios en mi vida, aleluya. En el nombre de Jesús, hermanos, tome el jugo en su mano y dígale: Señor, lo tomo pidiéndote misericordia por mi país y pidiéndote que espíritu de salvación venga sobre mi país, sobre mi familia y sobre los que necesitan de ti, en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo tomamos. Amén, aleluya. Padre, gracias. Vamos a clamar al Espíritu Santo. Antes de tomar un momentito de oración, vamos a clamarle al Espíritu Santo. Y vamos a decirle: Espíritu Santo, es necesaria tu presencia en mí, es necesaria tu presencia en este lugar. Dígale: Espíritu Santo, y vengo a los pies de mi Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya. Cante, dígale: Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy vengo a los pies de mi Señor, y vengo porque necesito, Dios, que sanes mi tierra, sana mis heridas. Derrama tu bálsamo, dame de tu vida, llévame hasta ti, al lugar santísimo, hasta tu presencia, Espíritu Santo. Quiero vivir. Declárelo nuevamente al Señor, decláreselo nuevamente. Santo, es necesaria tu presencia en mí. Es necesario que me toques hoy. Es necesario que hagas un cambio en mí. Sí, Señor. Espíritu Santo, Es necesario. hoy vengo a los pies de mi Señor. Venga a los pies por Costa Rica, venga a los pies por Costa Rica, por su país donde usted se encuentre. Declare la palabra sobre Honduras, sobre El Salvador, sobre Nicaragua, sobre Estados Unidos. Sana, sana, Señor, la tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sana, Espíritu Santo. Oh, Sita, Rabaicanda, la Basaya. Oh, Santo, lugar Ribaiki, la Basaya. santísimo, Oh, Ribaicanda, hasta tu presencia, Espíritu Santo. Oh, Quiero Sita, vivir. Rabaicanda, Rabasaya, Ikia. Oh, Santo, Ribaikia, Rabasaya. Levante sus manos y dígale: Señor, ahora venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote, Señor, misericordia, Dios. Padre, pidiéndote, Dios, que traigas una redención sobre nuestro país. Padre, redime Costa Rica. Redime, Señor, El Salvador. Redime Honduras. Redime Nicaragua, Señor. Redime México, Estados Unidos. Empiece a declarar, empiece a
a declarar, párese en la brecha y dígale: Señor, ahora vengo, Señor, como una lámpara, Dios, pidiéndote misericordia, Señor. Padre, que esto que se dice que tiene que pasar por este país, Señor, esto que se dice que tiene que tocar Costa Rica, que tiene que tocar Nicaragua, Padre, ahora tú lo deshaces, Señor, ahora tú lo quitas, Señor. Declaramos palabras, Señor, nos unimos, Señor, pidiendo tu misericordia, pidiendo que tú hagas, Señor, pidiendo un levantamiento, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Oh Dios, trae protección sobre nuestros territorios, Dios, trae protección, Señor. Dios, ninguna arma forjada, Padre, ninguna arma forjada contra nosotros, dice tu palabra, que va a prevalecer, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora venimos cortando, Señor, venimos cortando toda maldición, Señor, venimos cortando toda ruina, toda miseria, Señor, todo lo que Satanás quiera traer en nuestra contra, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, toda ceguera espiritual de parte de Satanás es quitada, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Toda incredulidad, todo espíritu de incredulidad se va, Señor, y tú levantas, Señor, tú levantas la fe, Señor, de tu pueblo, tú levantas la fe, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos ser esas lumbreras, Señor, Padre, para traer, Señor, la luz del Evangelio, Señor, Padre, que podamos traer la luz del Evangelio, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Levante las manos, hermanos, levante las manos y diga ahora: Señor Jesús, yo vengo en representación de tu pueblo, Señor. Padre, yo soy tu hijo. Diga: Señor, yo soy tu hija, pero vengo en representación, Señor, de todo tu pueblo, Padre, y vengo pidiendo misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo como pastora, Señor, vengo pidiéndote perdón por los pastores en Costa Rica, Señor, Padre, que han cometido, Señor, pecado, Dios, Padre, que cometieron errores, Señor, Dios, acariciando la tentación, Señor, Padre, y hoy están en pecado, Señor, o simplemente han dejado, Señor, de volver su rostro a ti, Señor. Dígale: Señor, ahora te pedimos perdón, Señor. Ahora te pedimos perdón, Señor. Hacemos, Dios, un perdón significativo, Padre, por el pueblo de Costa Rica, por el pueblo, Señor, Dios, de Nicaragua, Padre, por el pueblo de cada nación, Señor. Dios, te pedimos perdón, Señor. Padre, te pedimos que tu luz, Señor, resplandezca. Padre, que tu luz resplandezca, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que el Dios de este mundo, que el Dios de este siglo, que el Dios de este siglo que ha cegado, Señor, a tu pueblo, ahora sea, Señor, inoperante. Padre, sea reprendido, sea echado fuera, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que tu luz ilumine, Señor, tu pueblo, para que la redención, Señor, comience por casa, Señor, porque tu palabra dice que el juicio comienza por casa, Padre, y hoy te pedimos que levanten las iglesias, Señor, hoy te pedimos que levanten los ministros, Padre, hoy te pedimos que levantes tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Levántanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que seamos ese ejemplo vivo, Dios, que seamos ese ejemplo vivo que tú necesitas, Padre. Oh Espíritu Santo, levanta en nosotros, Señor, levanta en nosotros bandera, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que seamos, Señor, esas personas que tú necesitas, Padre. Oh Dios, que hoy nos podamos parar, en la brecha, Señor, y que declaremos que yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, declaremos, Señor, así, Dios, como lo hizo, Señor, Dios, Padre, como lo hizo Josué cuando tuvo que pedir, Señor, la tierra prometida. Padre, como lo hizo Josué cuando tuvo que pararse y decir: es mi bienestar o la voluntad de Dios.
Y él se paró y dijo, yo declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy levantamos nuestra mano y declaramos, yo y mi casa serviremos a Jehová. No te canses de luchar por tu familia, no te canses de orar por tu familia, no te canses de declarar que vienen tiempos de gloria sobre la familia. Oh, aleluya. Sabes, en este momento hay una atmósfera, peligrosa. Hay una atmósfera que Satanás ha tomado ventaja para traer destrucción. Ha tomado ventaja para traer maldición, pero hoy vamos a concluir, vamos a terminar levantando nuestra voz y diciendo, la atmósfera cambiando está en el nombre de Jesús. La atmósfera negativa está cambiando. Viene lo nuevo en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la bendición del Padre esté con ustedes. Terminemos declarando esta canción y no vamos a despedirnos formalmente más allá, porque va a venir una unción donde usted va a seguir rodeado. Aunque cortemos la transmisión, usted va a seguir en esa atmósfera. Aleluya. En el nombre de Jesús, hermanos, Dios les bendiga. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Dígale, llena este lugar, declara. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Oh, sí, Señor. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu